Bueno, pues hermanas, hermanos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y pues, pese a las inclemencias del tiempo, pues aquí estamos. Pero vamos a hacer una oración antes de comenzar, ¿sale? Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu favor, Señor, porque tú haces llover sobre justos y sobre malos. Gracias, mi Dios, porque tú eres amor y en tu amor tú has permitido, Señor, que el día de hoy estuviéramos aquí para escuchar tu palabra y para aprender más de ti. Bendice a cada uno de mis hermanas y mis hermanos que están aquí y han dispuesto su tiempo para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, por aquellos que no pudieron venir por el tiempo que se está presentando, pero te pedimos, Señor, que tú les guardes y que pongas en ellos, mi Dios, la necesidad de buscarte cada día. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues no podemos ver las diapositivas, pero pues voy a tratar de transmitirles lo que traigo, ¿sale? Pues ya vamos avanzando en el curso y ya llevamos algo de clases. Ayer nos recordó que llevamos ya con estas, son seis lecciones. Si tomamos en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, son 6 lecciones si tomamos en cuenta la introducción. Si no, sería la lección 5. Ya vimos la introducción a la teología bíblica sistemática, las concepciones sobre el ser de Dios, la naturaleza del ser de Dios. Vimos que Dios es espíritu, si alguien lo recuerda. También vimos la doctrina de la Trinidad. ¿A cuántos se les complica comprender un poco la doctrina de la Trinidad? O se nos complica incluso poder explicarla, ¿no? Y que no encontramos una analogía lo suficientemente correcta como para poder explicarla, ¿no? Incluso eso ha dado pie a muchas herejías. Sobre todo hay una que circula mucho en el pentecostalismo unicitario, donde se dice que Jesús, puede sonar un poco confuso, pero Jesús es Dios. Es como si fuese Jesús y de repente muestra otra cara y fuera el Padre, y de repente muestra otra cara y es el Espíritu Santo, ¿no? En su intento de poder explicar esta doctrina, acaban haciendo dando una falsa enseñanza, ¿no? Y es muy importante la doctrina de la Trinidad, es fundamental. También se nos habló acerca de las obras de Dios. Por ahí Frank les estuvo compartiendo cómo es que Dios, el Dios Trino, interviene en la creación y cómo el Dios Trino interviene en la salvación, ¿no? Hacían la pregunta, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó, hermanos? Dios, podemos decir, ¿no? Pero específicamente fue Cristo, ¿no? Y de ahí podemos ver cómo cada una de las personas las personas de la Trinidad cumple una función, ¿no? Igualmente en la creación. Pero hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que hasta el día de hoy se sigue debatiendo, tanto en el ámbito, pudiera decirse, religioso, como en el ámbito académico. Se sigue debatiendo este tema. Pero vamos a ver, al final les voy a hacer una pregunta, y si yo fui claro y si ustedes me captaron la idea, vamos a poder contestarla, ¿sale? Bueno, el tema del día de hoy es el nombre de Dios. El nombre de Dios. ¿Qué importancia tiene el nombre en nuestro contexto mexicano? Mucho, bastante. ¿Te identifica? Pues, ¿nos identifica? ¿Ustedes creen que nos identifica? Sí. Bueno, por ejemplo, actualmente, y no quiero ser ofensivo y no quiero ser grosero, pero si somos sinceros, realmente el nombre que le ponemos a las personas o a nuestros hijos va en función de cómo suena y cómo combina con los apellidos, que realmente con la intención de resaltar algún aspecto de su carácter, ¿no? Por ejemplo, nosotros a nuestro hijo le pusimos un nombre en relación a cómo se escuchaba con el apellido y esas cuestiones, ¿no? No tanto por su personalidad o no tanto porque quisiéramos
honrar a Dios, ¿no? En el caso, no éramos creyentes para empezar, pero en el contexto judío no es así. Los nombres tienen un valor muy importante. ¿Y por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer un versículo, ¿sale? Proverbios 22, 1. Hermana Lupita, si lo tienen ahí a la mano y si le apoyan para buscarlo. Proverbios 22, 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama y más que la plata y el oro. Muy bien. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Fíjense que en la poesía hebrea, que vemos reflejada tanto en el libro de Proverbios como en el libro de Salmos, hay una característica muy importante. Y es que el versículo 1, si notan con atención, tiene dos líneas. La primera línea dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la segunda dice, y la buena fama más que la plata y el oro. Bueno, la poesía hebrea se caracteriza por algo que llamamos paralelismos. ¿Y qué son los paralelismos? Bueno, los paralelismos son dos líneas de un verso donde el primero donde el segundo verso explica lo que quiere decir el primer verso. Veamos. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. No tenemos un pizarroncito aquí, pero yo quiero que subrayen, si pueden ahí en sus Biblias o en su mente, vean, en la primera línea dice el buen nombre. En la segunda línea dice y la buena fama. ¿A qué es igual el nombre? A una buena fama. A la buena fama. ¿Y las muchas riquezas a qué es igual? A la plata y el oro. A la plata y el oro. Lo que nos interesa aquí es que el nombre en el contexto judío, en la idiosincrasia judía, representa la fama, el prestigio. Bueno, por eso es que ustedes recordarán que a Jacob se le cambia el nombre. ¿Alguien sabe qué quiere decir Jacob? Usurpador. Tramposo, usurpador, ¿no? Y el Señor tiene un encuentro con él y le cambia el nombre a Israel, ¿no? El que lucha con Dios, príncipe con Dios. Entonces, le cambia la fama de un tramposo, de un apostador, de un defraudador, le cambia la fama a un príncipe. Por ejemplo, Abraham, padre enaltecido, Abraham. Pero Dios le cambia el nombre a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Le cambia la fama. Entonces, quiero que nos quede claro esta idea. El nombre en el contexto judío representa la fama, el prestigio, ¿sale? Por eso cuando escuchen decir que Dios le ha dado a Cristo un nombre sobre todo nombre, ¿qué quiere decir? ¿Que le ha dado un nombrezote o un nombre nuevo? No, lo que quiere decir es que Dios le ha dado un prestigio sobre toda la creación, sobre toda cosa creada. Un nombre sobre todo nombre. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. El nombre de Dios. Bueno, a sus puertas no sé si se han acercado estas personas, testigos de Jehová, y les han obsequiado por ahí el atalaya, y dice por ahí, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿No? Y hasta se enojan porque dicen, oye, pero si Dios pide que Dios pide en la Escritura que se le llame Jehová, ¿no? ¿Por qué dicen ustedes que no y que no sé qué, bla, bla, ¿no?
Y empieza ahí como que un debate, ¿no? Incluso también en sus páginas usted puede buscar y argumenta que si las personas del mundo recibimos un nombre, entonces ¿por qué Dios no va a recibir un nombre, no? Bueno, ese es el argumento de los testigos de Jehová. Pero ¿qué sabemos nosotros sobre el nombre de Dios? Bueno, tres cosas que sabemos sobre el nombre de Dios. Una de ellas es, sabemos cómo se escribe. A ver, vamos a ver. El nombre de Dios se escribe así. ¿Lo ven? Ok, muy bien. En el hebreo no se escribe como nosotros de izquierda a derecha, sino al revés, de derecha a izquierda. Entonces, la Y corresponde a esta letrita, la H corresponde a esta letrita, y ya de ahí ya me perdí, la W a esta letrita y la H, ¿ok? Así se escribe el nombre de Dios en hebreo. Una cosa importante que tenemos que recordar es que en el hebreo antiguo no tiene vocales, tiene puras consonantes. Transliterándolo a nuestro idioma, quedaría así, Y-H-W-H, ¿no? En latín, por ejemplo, sería I latina, porque la I es griega, I latina, H-W-H, ¿no? Entonces, sabemos cómo se escribe el nombre de Dios. Si usted tiene la oportunidad de buscar o de adquirir una traducción del texto bíblico del Antiguo Testamento en hebreo, se dará cuenta que aparece este nombre. Y ahorita les voy a decir en qué texto. Vamos a buscar Éxodo 3, 13 y 14. Las diapositivas se las voy a dejar aquí a los hermanos por si a alguien le interesa. Con mucho gusto se las puede pedir. Éxodo 3, 13 y 14. Bueno, sabemos cómo se escribe, ¿sale? Sí. Vamos a leer el texto. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a vosotros. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia de Moisés, donde por ahí va pastoreando las ovejitas y se encuentra una zarza ardiente y desde la zarza le habla el Señor, ¿no? Y le da esta encomienda de que tiene que ir por sus hermanos a Egipto, ¿no? A liberarlos. Pero para este entonces es muy probable que los israelitas pues ni siquiera se acordaran de su Dios, ¿no? Puesto que en su contexto egipcio se encontraban muchos dioses, ¿no? Entonces el Señor le dice que les diga que yo soy, lo envía, para que los israelitas pudieran conocer el nombre del Señor. Bueno, esa parte en el verso 14, donde dice yo soy, ahí aparece este texto, yo soy. ¿Se cambió? Ok, ahí está, miren. Ahí aparece ese texto. ¿Sí está? Ok. Yo soy. Bueno, entonces nosotros, como mexicanos, como latinoamericanos, sí sabemos cómo se escribe el nombre de Dios. Es una de las tres cosas que sabemos. Pero a ver, ¿sabemos qué significa? Sí, lo sabemos porque lo acabamos de leer, nada más que no nos dimos cuenta. Ahorita, yo soy el que soy, exactamente. El nombre de Dios significa yo soy el que soy, exactamente. Pero este nombre, yo soy el que soy, tiene muchas implicaciones. ¿Qué dijimos acerca del nombre? ¿Qué representa? Muchas riquezas. ¿No? No se refería a la fama, la fama, al prestigio. Ajá. En el caso del nombre de Dios, lo que representa su nombre es su carácter, sus perfecciones. De hecho,
del significado de su nombre podemos extraer muchas, si no es que todas las perfecciones de Dios. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es omnipotente. Pero vamos a hablar de qué implicaciones tiene para nosotros este nombre. ¿Qué nos transmite yo soy el que soy? Bueno, nos transmite su personalidad, nos transmite su carácter y nos transmite la esencia de su ser. 4 cosas que puse aquí, o implicaciones. El nombre yo soy implica eternidad. ¿Se dan cuenta que el nombre está en presente? Yo soy el que soy. ¿Por qué no dice yo fui el que fui o yo seré el que seré? No, porque el nombre yo soy el que soy está implicando la existencia de Dios en un presente continuo. Siempre es, Dios siempre es. Por eso no sé si recuerdan que en filosofía, les comentaba que en filosofía no podemos decir que Dios existe, puesto que Dios no salió de nadie, ¿no? Y nosotros sí existimos, porque nosotros sí salimos de Dios. Entonces, Dios es eterno. Eso nos transmite el significado de su nombre. Yo soy el que soy. Miren un versículo, les voy a leer. Mas la misericordia del Señor es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Por qué la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad? Porque Dios es eterno, ¿no? Porque Él es el yo soy. Otra cosa que nos transmite su nombre, inmutabilidad. No cambia. Yo soy el que soy. Dios siempre es, a diferencia de nosotros que constantemente estamos mutando y vamos en decadencia día a día, Dios nunca cambia, es inmutable. Vamos a leer otro versículo. Santiago lo describe así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Imagínense, hermanos, si Dios fuera mutable. Y lo vamos a aplicar para todas las características de Dios. Si Dios fuera mutable en su carácter, fuese como nosotros. No, pues le di otra oportunidad a esta persona y otra vez volvió a cometer el mismo error, ¿no? Mejor que le caiga fuego del cielo. Pero no, porque Dios es misericordioso, ¿no? Dios no es como nosotros. Por eso en alguna ocasión preguntaba, bueno, Dios se contrista, Dios se alegra, sí, pero es algo que nosotros decimos para poder explicar el carácter infinito de Dios. Dios sí se contrista, Dios sí se contenta, pero no como el ser humano. Nosotros hacemos uso de estas palabras para poder comprender un poco del ser de Dios, pero realmente no podemos comprenderlo en su totalidad. Pero bueno, yo soy el que soy, nos transmite la idea de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué otra cosa nos transmite su nombre? Bueno, la aceidad de Dios. Esta palabrita es una palabra o es un término teológico, es un término más formal, se ocupa en teología, pero es simplemente la idea de que Dios es en sí mismo. Nosotros, como decía hace rato, no podemos no pudimos crearnos a nosotros mismos. No podemos sustentarnos a nosotros mismos. Porque, desde una perspectiva humana nosotros decimos, bueno, voy a llevar el sustento de cada día, ¿no? La comida, voy a trabajar, eso, ¿no? Pero la palabra dice que Cristo es el que sustenta todo con la palabra de su poder, ¿no? O sea que si el Señor quitara la presencia de este lugar, o el Señor quitara su presencia de nosotros, seríamos deshechos, ¿no? Entonces, pero Dios no es así. Una pregunta que nos puede servir para poder comprender lo que quiero dar a entenderles es que a veces los escépticos dicen, bueno, si Dios creó todas las cosas y hay una teoría de la causalidad, o sea que toda causa tuvo no sé cómo explicarlo, o sea que si algo está
es porque hubo una causa para que esta cosa esté, ¿no? Y bueno, Dios creó todas las cosas, pero ¿quién creó a Dios? Se preguntan, ¿no? ¿Quién creó a Dios, hermano? Pues no, porque por definición Dios no puede ser creado, porque Él es el ser absoluto, ¿no? A eso se refiere la aceidad, que Dios es en sí mismo. Dios subsiste en sí mismo y Dios no necesita de nadie ni de nada para subsistir. Esta idea la encontramos en un texto de Hechos. Ahora lo vamos a leer, vamos a dar un poco de contexto, donde Pablo se les presenta a unos griegos, a unos atenienses, y va caminando por ahí y de repente ve muchos templos, ¿no? Y dice, oh, yo puedo observar que ustedes son muy religiosos, ¿no? Tienen templos para todo, tienen templos de acá, de allá, y bueno, pero ¿saben qué? Yo vi un templo que dice al Dios que no tiene nombre, y ahí es donde aprovecha Pablo para predicarles el Evangelio, ¿no? Vamos a leerlo. Hechos 17. Este texto tiene que ver con la aceidad de Dios. 17, 24 al 28. ¿Hasta aquí, hermanos, tienen alguna pregunta? ¿Quisieran hacer alguna aportación? ¿No? Entonces vamos a leer. Hechos 17, 24 al 28. Estamos hablando sobre el aspecto de la aceidad de Dios. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjense lo que dice el verso 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita de nadie, hermanos. Dios no necesita de nada. Es más, les deja claro ahí a los atenienses que Él no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Quién puede contener otro? ¿Qué templo, qué casa puede contener la presencia de Dios? Ninguna. Dice, y de una sangre, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios, por ser el ser absoluto, no necesita de nada, pero Él sí nos ha fijado el orden de los tiempos, nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Es decir, que Dios le ha dado un tiempo en la vida a usted y a mí, y ha determinado que vivamos en un lugar, ya sea en Cardel, ya sea en Jalapa, o ya sea que nos movamos de residencia. Dios ya lo ha determinado, ya ha determinado el tiempo que debemos vivir en este mundo. Pero Dios mismo es en sí mismo y nada lo puede limitar. 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pero el 25, verso 25, 24 al 25 explica muy bien esto, que Dios no necesita de nada para ser. Dios necesita que le adoremos, hermanos. ¿Cómo ven? Para eso nos creó, pero no necesita esa adoración. Exactamente, ¿sí? Él no necesita de nuestra adoración. Dios necesita que nos congreguemos, o sea, ¿es algo que Dios necesita para existir? No, realmente no. Es más, ¿Dios necesitaba que existiéramos? No necesitaba. No lo necesitaba porque Dios subsiste y es en sí mismo. Él no necesita de nadie. Sin embargo, Dios en su amor decidió crear a seres humanos y determinar el tiempo que habitarán en esta tierra y los límites donde nosotros vamos a habitar. El nombre Yo Soy es lo que nos transmite. Yo soy el que soy. Yo soy en mí mismo, dice el Señor. Y no necesito absolutamente de nadie. Eso nos transmite el nombre Yo Soy. Y otra cuarta cosa que debemos considerar al escuchar, más bien al saber el nombre de Dios, Yo Soy, es su omnipotencia. Fíjense que
en Éxodo, en el Éxodo 3, verso 8. No, aquí me equivoqué, es en Apocalipsis. Vamos a buscar. Apocalipsis. Está al final. 1:8. Como Dios es en sí mismo, como Dios es eterno, como Dios es inmutable, entonces podemos decir que Dios tiene el poder para hacer todo eso en un solo acto. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios es todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Principio y fin, eso significa el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esa frase, el que es y que era y que ha de venir, es la misma frase que aparece en el Éxodo 3. Yo soy el que soy. Yo fui, yo soy y yo seré. Eso es lo que significa el nombre. Yo soy el que soy. Y ya sabemos cómo se escribe. Ahora, hasta aquí llevamos dos cosas que sabemos sobre el nombre de Dios. Sabemos cómo se escribe, sabemos qué significa, yo soy el que soy, y ya vimos las implicaciones de su nombre. Pero una cosa que no sabemos es cómo se pronuncia. ¿Por qué sabemos? Díganme, hermano. Me gustaría hacer una aclaración ahí con respecto a este versículo de Apocalipsis 1:8. Sí, hermano. Yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin. Dice que en el texto original no aparece esa palabra del principio y el fin. Okay. ¿Por qué? Porque él no tiene un principio ni un fin. Pero se presta a muchas malas interpretaciones de esas palabras, ¿no? Pero en el texto original no aparece. No aparece. Sí. Recordemos que, como bien dice mi hermano, las traducciones que hace, por ejemplo, la Reina Valera, toma textos que fueron buenos en su época para traducir los textos hebreos. Pero por allá del año 1900 y tantos, 50 y tantos, unos pastores hacen un descubrimiento en unas cuevas y encuentran unos rollos. Estos rollos se les conoce como los rollos del Mar Muerto, me parece. Y estos rollos son más antiguos todavía que los rollos que ocuparon Casiodoro de Reina, y este otro personaje, apellidado Valera, para poder traducir los textos. Entonces, al darse cuenta que los textos más antiguos no tenían esto, bueno, dicen, oye, hay que checar, ¿no? Y se fueron dando cuenta que hay muchos textos que fueron añadidos. Posiblemente este texto del principio y el fin fue añadido con la intención de darle a entender al público que lo leía, contextualizándolo, lo que quería decir esto en palabras muy, muy humanas, ¿no? Porque como dice mi hermano, sabemos que Dios no tiene principio, porque ya vimos que Dios es en sí mismo, ¿no? Nadie creó a Dios, Dios siempre ha existido. Pero gracias, hermano, por la aclaración. Bueno, sabemos cómo se escribe, sabemos qué significa, pero no sabemos cómo se pronuncia. ¿Por qué no sabemos cómo se pronuncia, hermanos? Precisamente porque no tiene vocales, ¿no? Exactamente, hermano. Precisamente por ese detalle, porque no tiene vocales, no sabemos cómo se pronuncia. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en algún momento sí se supo cómo se pronunciaba? ¿Cómo ven? Sí, yo en una ocasión por ahí leí, hermano, que también esto era parte de la adoración o del respeto que tenían hacia Dios, que para ellos el pronunciarlo era algo de mucho temor, ¿no? Sí. Entonces, era una especie de sonido que se transmitía, o sea, de generación a generación, pero
pero que no lo hacían porque ellos tenían mucho temor y respeto a Dios, no sé hasta dónde sea eso. Hermana, ya se adelantó mucho. Sí, pues sí, mi hermana tiene razón, pero vamos a ver por qué, de dónde surge este temor, porque como dice mi hermana, sí, el pueblo hebreo, de un punto en específico de la historia hacia adelante, comenzó a tener temor de pronunciar el nombre de Dios. Vamos a leer Levítico, vamos a enterarnos por ahí de por qué. Levítico 24. ¿Alguien quiere apoyarme a leer? Hermana, José, sí, tiene por ahí Levítico 24. Levítico 24. 24, ¿qué, hermano? Levítico 24, del 10 al 16. Levítico 24, el 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Bien, bueno, ya nos enteramos de dónde surge este temor, ¿no? Por ahí dice que el hijo de una israelita de padre egipcio, pues tuvo una riña con otra persona de ahí de la comunidad israelita, y pues en esa pelea, este varón, pues blasfemó el nombre, ¿no? Pero fíjense que no había una ley para esto. Por eso es que Moisés tiene que ir y consultar a Dios para saber qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, pues ya lo leímos, lo sacaron y pues lo apedrearon, ¿no? Lo mataron. ¿Usted qué sentiría al ver, o qué causaría en nosotros al ver que porque se blasfemó el nombre del Señor, pues apedrearon a alguien de tu familia, ¿no? Pues definitivamente el temor entraría en nosotros y no nos quedarían ganas de volver a nombrarlo, ¿no? Moisés sí lo conocía. Moisés conoció el nombre de Dios, y esta generación de la cual se habla en Levítico conoció y pronunció el nombre de Dios. Pero a partir de este episodio en adelante, por el temor a blasfemar el nombre de Dios dejó de ser pronunciado, y en su lugar se le dice Señor, o en hebreo Adonai, ¿no? O el Hashem, el Eterno, o el nombre. Por eso también aparece hasta el final del verso 16, dice: si blasfemare el nombre, que muera. Tanto fue el temor que dejaron de usarlo, y las generaciones futuras, al no saber cómo se pronunciaba, pues dejaron de conocerlo. Conocían quizás cómo se escribía, pero no lo podían o no se atrevían a pronunciarlo. Por el temor de blasfemarlo. Sí, por el temor de blasfemarlo, no dejaron de pronunciarlo. Y bueno, sabemos que ahora no se puede pronunciar, pero sí llegó a ser pronunciado. Moisés lo pronunció, este varón lo pronunció, y la comunidad de Israel en ese entonces lo pronunciaba. Ahora, ¿qué pasó después? Esto es un poco de historia, y si ustedes quieren saber un poco más, les voy a dejar un nombrecito por ahí para que lo busquen, una palabra.
Masoreta. Más. Masoreta. Masoreta. En ese mismo. Ajá. Masoreta. Bueno, ¿qué pasa después? Por el temor de blasfemar el nombre deja de pronunciarse, se sigue escribiendo. Pero cuando se nombraba en los cultos, ya en específico en las sinagogas, se hablaba de Dios como el Señor, ¿no? Y fíjense que antes del periodo de las sinagogas, ustedes recordarán que Israel, a causa de la idolatría, sufre una deportación a Babilonia, ¿no? Les iba como en feria. Bueno, llegan a Babilonia y ellos comienzan a aprender otro idioma. Imagínense un periodo de casi 500 años. Por ahí Daniel también es deportado y tiene que aprender a fuerza la lengua de los caldeos, ¿no? Que posteriormente viene a resultar en el lenguaje arameo. El arameo es el idioma que Cristo habló en el tiempo en el que vivió. Bueno, ahora, las personas empiezan a dejar de conocer el hebreo. El hebreo solamente se limita a cuestiones sagradas, a cuestiones del templo, a cuestiones de rituales. Se habla el arameo. En el tiempo de Jesús, que se habla el arameo y el griego, también el nombre de Dios no es pronunciado, es sustituido por Adonai, por el Señor, el Hashem, el nombre, el Eterno, todos esos nombres. Pero había unos personajes muy importantes que se dedicaban a restaurar y, ¿cómo se dice cuando quiere uno hacer que algo pase de generación en generación, como hacer que perdure el texto sagrado? Esos personajes son los escribas. Los escribas copiaban los textos hebreos de una manera muy minuciosa. Eran muy detallistas. De hecho, eran más sabios, más entendidos y más letrados que los fariseos. Ellos sabían mucho más que ellos. Por ahí un escriba quiere enfrentarse con Cristo y ponerle ahí por unas trampas, pero pues obviamente se topó con pared, ¿no? Una cosa es darse de cosas contra el aguijón, ¿no? Le hubiera dicho. Bueno, la idea es que estos escribas preservaron el texto sagrado en hebreo. Pero los escribas en algún momento de la historia pues dejaron de ser, pero dejaron un legado. Y es ahí donde aparecen estas personas que se llaman masoretas. Los masoretas, ese nombre de masoreta viene de una palabra hebrea que quiere decir tradición. Bueno, ¿quiénes eran los masoretas? Los masoretas eran los descendientes de los escribas. Y estas personas, los masoretas, se dedicaron a preservar el texto hebreo, de los siglos aproximadamente del siglo V al siglo XI. O sea que durante casi 600 años, estas personas se dedicaron a hacer traducciones del hebreo, del texto hebreo, para preservarlo. Pero ¿qué creen? Como el texto hebreo no tiene consonantes, ahora el problema es ¿qué dice aquí? ¿No? Bueno, pues tomando en cuenta sus conocimientos que fueron transmitidos desde los escribas, lo que hacían estas personas era que en el texto griego, al texto griego le fueron añadiendo puntitos, al texto hebreo, hermanos. Al texto hebreo le fueron añadiendo puntitos. Ustedes se darán cuenta que en el hebreo que leemos actualmente va a tener unos puntitos. Bueno, esos puntitos, ¿qué quieren decir? Esos puntitos nos indican tanto el sonido en vocales, como el énfasis de la palabra, como si tuviera una tilde, ¿no? Estos masoretas a eso se dedicaron. Y cuando se encontraron con el nombre divino, YHWH, lo que hicieron es añadirle las vocales de Adonai. ¿Y cómo quedó? Yahweh. Ajá, exactamente. Pero realmente no sabemos a ciencia cierta cómo se pronuncia el nombre. Por ahí hay unos videos que a lo mejor ya vieron, que dicen que el nombre de Dios se pronuncia como si se estuviera respirando, ¿no? Por ahí hay un video que anda circulando en Facebook. Pero no podemos ser tan atrevidos al decir cómo se pronunciaba. Lo que hicieron los masoretas fue solamente un intento de poder transmitir la idea del nombre, ¿no?
para que pudiera entenderse. Sin embargo, no lo pronuncian. Hasta la fecha, los judíos le siguen llamando el Eterno, o con el nombre simplemente. Dios. Ajá, el Eterno o el Hashem. El Hashem. Sí, entonces estos amigos, los masoretas, se dedicaron a la tarea de poder preservar el texto hebreo, pero ahora para que pudieran entenderlo las nuevas generaciones, le agregaron por ahí unos puntitos que para nosotros serían como las vocales, ¿no? Y ya por allá del siglo, por allá de 1500, 1600, los monjes católicos, al leer la traducción latina, le agregaron las mismas letras de Adonai, y de ahí surge el nombre de Yahvé o Jehová. Pero simplemente es un intento por tratar de saber cómo se pronuncia, porque es impronunciable el nombre de Dios, o no sabemos cómo se pronuncia. Bueno, pero ahora lo más importante, un detalle que ustedes ya habrán notado en el Nuevo Testamento, que Jesús nunca pronunció el nombre de Dios, pero lo dio a conocer. Qué curioso, ¿no? Nunca pronunció el nombre de Dios, pero lo dio a conocer. Uno de los principios básicos de interpretación, hermanos, cuando se tiene un conflicto, esto lo hemos aprendido en el seminario, es que la mayoría o en su totalidad, o si no es que todo, las respuestas a estas interrogantes son respondidas con Cristo. Con Cristo, por ejemplo, las peleas que les mencionaba, los debates de que cómo se escribe si Yahvé o Jehová, no sé, o sea, es irrelevante. Jesús nunca se esforzó ni intentó pronunciar el nombre. Y nunca hubo una pelea por ahí con los fariseos por saber quién era o cómo se pronunciaba el nombre, ¿no? Pero esto de que Jesús nunca lo pronunció, pero lo dio a conocer, es curioso, ¿no? ¿Por qué, hermanos? A ver si he sido claro, si he podido lograr transmitirles la idea desde el principio. Proverbios 22, 1. ¿Qué dice? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, ¿por qué si Cristo nunca pronunció su nombre, lo dio a conocer? ¿Qué dio a conocer? Su fama, exactamente, su carácter. Cada que usted se pregunte cómo es Dios, vaya y vea a Cristo. Vamos a ver un texto. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. He manifestado o he dado a conocer tu nombre a los hombres. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la imagen invisible, visible de Dios invisible. Eso quiere decir, hermanos, cuando el texto dice que lo ha dado a conocer, es que Cristo ha dado a conocer el carácter y la voluntad de Dios, no tan solo a los discípulos en esa época, sino que ahora nosotros podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Ya lo sabemos. Sí, Jesucristo es Dios. El nombre de Dios es yo soy el que soy. Eso significa, ¿no? Se escribe YHWH. No sabemos cómo se pronuncia. Sin embargo, Cristo lo ha dado a conocer. Así que, hermanos, si usted, por ejemplo, lee, no sé si se ha dado cuenta que, por ejemplo, cuando viene el pastor Carlos y se topa con un texto del Antiguo Testamento, nunca dice Jehová.
No, siempre es el Señor. Bueno, es por esa razón, porque realmente no conocemos el nombre de Dios. Ahora tampoco podemos condenar a aquellos que dicen Jehová o que dicen Yahvé, porque tampoco están cometiendo un pecado. Es un intento simplemente por pronunciar el nombre de Dios. Sabemos que el nombre de Dios nos transmite su carácter, y eso es lo que Cristo nos ha transmitido y lo que nos dio a conocer. Hermanos, ¿alguna pregunta acerca de esto o quieren aportar algo? También esa puede ser una razón por la cual las Biblias católicas también no ponen el nombre de Jehová. También, ¿verdad? Sí, por ahí hay un debate académico por la letra I, hermano. Sí, porque la letra I luego era sustituida por la J, porque la traducción que ocuparon, o que se ha ocupado, es la Vulgata Latina. Sí. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Pero ya es un tema que le digo que no tiene razón de ser para nosotros, porque es un tema que no interminable, solamente nos va a prestar para pláticas y debates interminables, ¿no? Lo que nos interesa saber es que el Señor Jesucristo nos ha dado a conocer el nombre de Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, ya lo dijimos. Sí. Su voluntad y su carácter, hermanos. Amén. Bueno, pues si no hay dudas, es que o no se entendió nada o se entendió bien. Bueno, hermanos, pues vamos a darnos un tiempecito y volvemos con la predicación.